Muy buenos días, colegas de Benefix y invitados, ¿no? Hoy hacemos otro café que ha organizado nuestra oficina de Murcia para hablar un tema de gestión. Tenemos dos invitados, seguro que nos dirán cosas interesantes. Doña Reyes Lozano Piñero y don Pedro Juan Martín Castejón, para hablar de la gestión del fracaso en tiempos de incertidumbre. Evidentemente, la obtención, la retención, la motivación del talento es el core business de las empresas, ¿no? Y por tanto, seguro que el debate estará, la información y el debate posterior, ¿no? Pues Ramón, a mí me tocaba decir buenos días, ahora ya tienes que trabajar tú, don Ramón. Buenos días, encantado de estar otra vez en los cafés de Benefix y esta vez desde Murcia, pues aún más encantado. A mí me corresponde presentar a los ponentes de esta mañana, ponentes que son muy conocidos por algunos, por otros no, por eso los voy a presentar, porque en algún caso ellos tenían que presentarnos a nosotros. Doña María Reyes Lozano Piñero es licenciada en Psicología Clínica y de la Educación, máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad de Murcia, máster en Terapias Complementarias, también por la Facultad de Medicina. Tiene formación en coaching, motivación e iniciativa personal. Tiene estudios superiores de Psicología Sofrológica, amplia trayectoria como profesional tanto en las consultas privadas como en temas más de investigación, y en la actualidad es miembro del equipo de profesionales formadores de gestión del fracaso y el perdón, y colaborará también al proyecto Euroempleo del Servicio Murciano de Salud. A su izquierda, a mi derecha, Pedro Juan Martín Castejón, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor en Antropología Social, ingeniero industrial y economista, profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Tiene más de 20 años de experiencia directiva en empresas nacionales e internacionales y es miembro fundador de las cátedras de Responsabilidad Social y de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia, dos cátedras que cuentan con gran prestigio en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella también, por supuesto, pero en las nuestras son muy conocidas. Desarrolla su actividad como capacitador y facilitador en empresas e instituciones y en la actualidad también es el responsable del área de marketing y RSC del colegio en el Consejo General. Yo, además de esto, suelo decir que son dos muy buenos amigos, muy buenas personas, y creo que nos pueden ayudar muchísimo. El título, a ver, no es lo más adecuado para algunas personas, pero bueno, como es provocador, y como bien decía Valentín, seguramente servirá para establecer luego algún tipo de debate. Adelanto que cuando terminen, cualquiera de los que están conectados, han tenido a bien conectarse esta mañana con nosotros, pueden preguntar por el chat y yo les transmitiré a nuestros ponentes sus preguntas. Dicho esto, pues nada más que agradecerles su presencia a ambos y les dejamos con nuestros oyentes. Empiezan, por favor. No, tranquilo. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Ramón, por vuestra presentación. Estamos muy agradecidos de estar aquí en Benefix esta mañana compartiendo con vosotros. Y para nosotros, pues, como os decía, es una satisfacción poder presentaros brevemente en este webinar que estamos organizando, presentaros brevemente lo que es la gestión del fracaso. Un proyecto al que le llevamos dedicando los últimos 5 años y en el que hemos estado trabajando en él a partir del proyecto Euroempleo, que es el que nos ha ayudado junto con el proyecto Rigor, que es el proyecto Renacer de la Unión Europea. Nosotros vamos a seguir ya con la presentación, aunque no la tengamos en pantalla. Lo primero que queríamos decir es que en la vida, si os dais cuenta, todos estamos caminando permanentemente en una línea, que es la línea de los logros que alcanzamos y la línea de los fracasos que obtenemos. De hecho, si nos viéramos y tiráramos la línea de nuestra vida, a nivel individual nos daríamos cuenta, en este sentido, que lo más importante es que somos producto de nuestros logros y de nuestros fracasos, de nuestros aciertos y de nuestros errores. Los dos nos han configurado lo que somos. Pero no solamente a nivel individual o a nivel de personas, sino también a nivel de organización. Una organización es, hoy en día, lo que ha conseguido lograr
en aquellos aciertos que ha tomado a nivel de su estrategia, a nivel operativo, y aquellos errores que ha cometido, que le han llevado a estar donde tiene que estar. De tal forma que en este campo, podríamos decir, del acierto, este camino entre el acierto y el error, es algo que forma parte consustancial uno del otro. Y somos productos de los dos. Sin embargo, si nos centramos en el concepto cultural que tenemos sobre todo en Europa y sobre todo en la cultura latina, nos damos cuenta de que se enfatiza mucho los aciertos y los logros, y del fracaso, concretamente, no se habla. Como hablar del fracaso, hablar del error, pues supusiera poner la vista en algo que no es deseable. Aunque, como hemos dicho anteriormente, forma parte de nuestra propia vida. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues el propio término fracasare. El término fracasare viene del latín y representa estrellarse, darse un golpe. ¿Y qué simbología tiene esto? Pues algo tan sencillo que es cuando nos proponemos una meta o nos proponemos alcanzar un objetivo y tenemos la mala suerte o la incompetencia de no poder alcanzarlo. Y decimos, hemos fracasado en esto. No cumplir las expectativas que teníamos en mente. Efectivamente. Forma parte también de lo mismo. Haciendo mención de un pequeño chacarrillo que teníamos aquí antes de comenzar, si yo me propongo adelgazar para llegar con menos kilos a las fiestas de Navidad y no lo consigo, puedo decir que he fracasado en mi dieta. ¿O no? Puedo decir que he fracasado en mi dieta. Vale, perfecto. Y que el fracaso forma parte del acierto, ¿no? Bien. Pues en este sentido, hay un choque importante en el aspecto de que nuestra cultura, como hemos dicho a nivel europeo y sobre todo a nivel latino, no pone en valor lo que es el fracaso. Es decir, nosotros nos centramos mucho hacia el éxito y hablamos poco del fracaso. Sin embargo, en otras culturas, yo lo que le pediría un poco de aceleración, porque uno gestiona el fracaso hasta cierto punto, pero vamos ya por la tercera transparencia y sería bueno intentar agilizar la... Es importante. Y si conectáis uno directamente, métete tú en la sala con tu ordenador y lo vais proyectando ahí. Bien. No está saliendo cuál nuestras expectativas, pero... Bien. Bueno, aquí es donde uno realmente se prueba. Y se prueba en el sentido de, fijaros las horas que nosotros le hemos dedicado a esta presentación, muy depurada, muy centrada, y llega el momento donde se tiene que poner esa presentación donde nos sirve de guía porque es donde la hemos estructurado y no está. ¿Y qué pasa? ¿Se para la vida? Nosotros nos podríamos venir emocionalmente abajo, siendo derrotados por el esfuerzo realizado, o podemos coger el otro camino, de decir, hemos hecho un buen trabajo, esto no nos ha salido como queríamos, no hemos podido estrellar en la presentación, pero eso no impide seguir adelante hacia el objetivo. Esa es una de las lecciones principales que podríamos sacar de la gestión del fracaso. Somos personas inteligentes emocionalmente y entonces lo que estamos haciendo es gestionar y salir airosos de una situación que no está saliendo según lo esperado. Efectivamente. Y el volver al término de fracasare en el sentido de decir, no alcanzo el objetivo que me había puesto o la meta que yo había previsto. Que no siempre el no alcanzar ese objetivo es un fracaso total. Puede ser un cambio de darle un giro porque se puede gestionar y salir airoso. Hay algo que es importante y que es importante que lo dejemos claro desde el principio. Lo digo para las personas que nos están escuchando. Es muy importante que tengan claro de que el fracaso no es deseable. Es decir, indiscutiblemente, fracasar a nadie nos gusta. Cometer errores a nadie nos gusta. Pero lo que tenemos que hacer es, cuando ocurre, bueno, muy bien, genial. Al final, confiando en nuestros resultados y en la pericia de nuestros compañeros, al final lo vamos a conseguir. Ustedes no sé si se sienten ahora mismo satisfechos, pero nosotros muy satisfechos. Hemos hecho un paso adelante en este sentido y además, justo porque las cosas a veces parecen que se mueven por una sincronicidad, como decía Carl Jung, extraña.
vamos a llegar a tiempo y además en una de las transparencias que para nosotros era importante en este punto de inflexión, y era en este sentido de cómo se pone el enfoque en las cosas buenas y no se pone el enfoque en las cosas malas. Como que el aprendizaje es para repetir modelos de éxito, pero no el aprendizaje en aquellos modelos para intentar evitar los modelos de fracaso. Sigue puntualizando que el fracaso se da, no es deseable, pero que es la esencia de lo que es la ponencia. Hombre, claro, efectivamente. Nosotros lo que tenemos que enfatizar mucho es en el sentido de bien, perfecto. Bien, pues fíjense que rápido ya hemos conseguido la primera transparencia. Con mucha facilidad estamos en la segunda transparencia, que le hemos dado un paso adelante. Muy bien, y nos vamos a colocar en una anécdota para representar cómo esto del fracaso, del éxito, es bastante relativo. Nosotros tenemos una concepción de las cosas muy en el corto plazo. Somos muy cortoplacistas a la hora de valorar las cosas. Sin embargo, cuando determinado logro no se consigue, no sabemos si eso va a ser bueno o va a ser malo para nuestra vida. En el terreno profesional como en el terreno personal. Y tú no sabes si un acontecimiento que tú valoras como muy positivo en tu vida va a tener al final esa connotación tan positiva en tu vida como tú lo estás celebrando en ese momento. Y para eso nos permitimos contaros una anécdota que a lo mejor a muchos de vosotros ya la conocéis y si no, a nosotros nos sirve un poco de apoyo. Es la anécdota del campesino y el caballo. Un granjero que tenía un caballo y el hombre pues vivía, gracias a Dios, del sustento que tenía el caballo, porque no tenía más riqueza. Ese caballo un día se le escapa. Entonces, claro, todas las labores que podía hacer en el campo, pues fracasaba. Y de hecho vino toda la comunidad, los vecinos, a decirle, qué mala suerte has tenido. Se te ha escapado el caballo y ya es la ruina para ti. Vas a fracasar aquí en este proyecto. Y él decía esa frase que tiene usted ahí, puede ser. Ya veremos. Ya veremos. Sin embargo, al mes siguiente ese caballo volvió con 7 caballos más. Y cuando vieron esos caballos dijeron, oye, pues qué buena suerte, ¿no? Ahora no tienes un caballo, tienes 7 y más el otro, 8 caballos. Y dijo lo mismo, puede ser, ya veremos. Volvieron, por resumir un poco la anécdota, pues un día más adelante su hijo, montando uno de esos caballos, se cayó y se rompió la pierna. Vino la comunidad y le dijo, oye, qué mala suerte has tenido. Y él dijo, bueno, pues ya veremos si esto es bueno o es malo. Después, por desgracia, vino una guerra y su hijo pues no lo llevaron a la guerra, puesto que tenía la pierna rota. Y cerramos aquí la anécdota para no hacerla más larga. Yo creo que la anécdota, sobre todo para nosotros, tiene el valor de que todo hay que verlo después en perspectiva. Muchas veces el no haber conseguido un logro ha sido el mayor de nuestros éxitos. De hecho, hay muchos estudios hechos de personas que le han tocado más de 1 millón de euros en la lotería y después lo definen como el momento peor de su vida, por todos los acontecimientos posteriores que han desarrollado en su vida. Es decir, hasta aspectos positivos, o que consideramos muy positivos, hay que saber relativizarlo. ¿Con esto qué queremos decir? ¿Tenemos que ir o tenemos que tener un incentivo para el fracaso? No hay que buscar el fracaso, evidentemente. Pero lo que sí tenemos que hacer es que cuando una situación no la alcanzamos, esperemos un poco y antes de sentirnos mal emocionalmente, seamos capaces de verlo en perspectiva. En este sentido, algo que para nosotros es una experiencia donde Reyes y yo, junto a otros 3 compañeros, en IKEA recientemente nos contrataron precisamente para darle una formación a los gerentes de tienda, relacionado precisamente en este tema. IKEA tiene un problema, tenía un problema, ahora están trabajando en ello, es que se habían quedado el foco estratégico que había estado llevando la empresa hasta ahora, ya no seguía alumbrando, estaban en esa zona de penumbra estratégica, no sabían hacia dónde iba a diseñarse la nueva estrategia. Yo creo personalmente que lo del COVID y toda la crisis le ha venido bien para desarrollar por dónde van a tener que moverse en el futuro, porque hasta ese momento no lo tenían. Y bueno, pues esa formación que le estuvimos dando para que los jefes de tiendas no se quedaran paralizados y tomaran decisiones, porque muchas veces cuando no hay una estrategia nadie quiere tomar decisiones a ningún nivel, todos se quedan esperando a ver para no cometer errores. Y dándole la formación, pues les pusimos esta transparencia.
donde le pedíamos sobre una serie de objetos que fueran tan amables de decirnos qué virtudes consideraban, porque todos estos productos que veis aquí en pantalla son productos que ellos los categorizan como productos de éxito. Todos estos productos, pues, todos estos productos como mínimo tenían 10, 15 características que estaban más que justificadas y por lo cual se convertían en productos de éxito. Sin embargo, hay otros productos, como decíamos anteriormente, nosotros somos la suma de los éxitos y los fracasos, de todo se aprende. Sin embargo, los productos que no han tenido tanto éxito o que han fracasado, no se habla de ellos, se quitan, se retiran y se olvidan. No se investiga a ver por qué, a ver qué es lo que ha pasado, por qué no han podido funcionar como estos. De hecho, nosotros entramos en la zona de la trastienda, cogimos algunos de estos productos, le hicimos fotos, se los presentamos y le pedimos características por las cuales estos productos han fracasado. El producto que más características sacó fue 1 o 2. No se habían estudiado esos productos. Ni siquiera estaban en la zona de oportunidades, ya estaban en la trastienda, fuera de la vista. Esto es un gran problema. Es decir, lo más inútil es un error del cual no hemos aprendido. Eso sí que es inútil de verdad. Es decir, cometer un fracaso o tener un error y no aprender de ello, eso sí que es inútil. Entonces, hay culturas que a nosotros nos ganan en este sentido, van por delante en este aspecto. Y una de ellas es la cultura estadounidense. La Escuela de Negocios, la Harvard Business School, una de las pruebas que hacían para las personas que iban a hacer, porque son escuelas muy selectivas para poder elegir a sus candidatos, le preguntaban precisamente por este tema. Y de hecho, en el currículum de la entrevista personal le decían, ¿usted me podría decir 2 o 3 fracasos que hayan tenido en su vida y que ha aprendido de ello y tal? Pues aquellos estudiantes o aquellos aspirantes a formar parte de los programas de posgrado que no eran capaces de relatar fracasos en su vida y cómo lo habían y qué habían aprendido de ello, pues desde luego eran bajamente puntuados a la hora de formar parte de la escuela. Pero no solamente a nivel de las escuelas de formación, empresas, y además empresas tan multinacionales del peso de General Motors o de Chevrolet. En sus entrevistas de selección, aquí tienen la traducción de una de sus entrevistas de selección, hay 2 preguntas que las tienen ahí en rojo, aparte de esta, este es el cuestionario final, cuando se quedan con la terna final de candidatos. Al final siempre se quedan con 3 candidatos, que son los asumibles para el puesto directivos. Y fijaros qué 2 preguntas le hacen, que aquí en las empresas españolas no solemos hacer. ¿Qué aprendiste de los errores en tus trabajos anteriores? Es decir, dime, en los puestos directivos de otras empresas, en qué trabajos estuviste trabajando, qué errores cometiste, etcétera, etcétera. Y cuéntame qué fracasos has tenido en tu vida y cómo lo has podido superar. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es poner en valor frente a un directivo que tiene experiencia en haber fracasado, frente a un directivo que todo lo que ha hecho es un camino de éxito, prefieren al directivo que ha fracasado y ponen en valor el fracaso, porque implica que ha tomado decisiones, que ha arriesgado, etcétera, etcétera, en este sentido. Y esta concepción cultural que se tiene ayuda mucho tanto en los procesos de emprendimiento como de reemprendimiento y van por delante culturalmente a nosotros en estos aspectos de iniciativa privada, sobre todo, a la hora empresarial. Nosotros... Claro, ¿qué pasa cuando una persona no comete errores? Está bien porque no comete errores, se mantiene en una línea de éxito, se mantiene tranquilo, pero ¿eso es bueno o es malo? El hecho de que no cometas errores. ¿Y qué es lo que implica no cometer esos errores? Aquí sí sería bueno ¿Qué implica no cometer errores? Tanto por el chat como los presentes que tenemos en la sala. Arriesga, y luego todo el mundo comete errores, seguro. Y te creas un halo de vanidad, un poquito, porque te lo crees. Perdonad, cuando habláis de la sala, vosotros repetir las preguntas. Vale, perfecto. Bien, José, si sois tan amable, me decís el nombre, José. José dice que no arriesga, principalmente, no comete errores porque no arriesga. Carmen aportaba en este sentido de que te rodea un aro de vanidad en este aspecto.
¿Qué podemos pensar? ¿Qué implica que una persona no cometa errores? Para nosotros hay algo que es muy importante y esto sí quisiéramos compartirlo con vosotros. Básicamente representa exactamente esto. Es decir, en una empresa, cuando nosotros tenemos un grupo de personas que están trabajando y tenemos unos que cometen aciertos, ciertos en el sentido de logros importantes, y también cometen errores. Pero son más los aciertos que los errores. Otros que lo que nos traen algunos aciertos, pero nos cometen muchos errores. Y otros que son como empleados ejemplares. No cometen errores, pero tampoco nos aportan grandes logros a la empresa. Esta realidad, ¿qué supone? ¿Qué supone realmente de la posición de cada uno de esos empleados dentro de la organización? Básicamente, algo que para nosotros, y desde el punto de vista psicológico, lo vamos a poder comprender. Nos quedamos en la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Pues esa zona donde nos mantenemos a flote, no nos arriesgamos, estamos en supervivencia, pero tampoco avanzamos. Entonces, llega un momento en el que tu nivel es alto, tus habilidades son altas, ya mantienes una posición, estás, eso, lo que estábamos diciendo, flotando, pero si no innovas, no avanzas. Y entonces eso tiene un gran riesgo tanto para la empresa como a nivel personal. Es verdad que tienes esa vanidad y esa posición, pero te quedas en el sitio, como decía José, no avanzas. Bien, en este sentido... ¿Y por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos siempre en la zona de confort? ¿Qué nos impide salir de ahí? Pues principalmente nos impide salir de esta zona del confort, porque tú para salir de la zona de confort tienes que ir a una zona de incertidumbre, una zona de miedo, que te genera muchas veces el que voy a cometer error, a lo mejor no alcanzo los objetivos, qué van a pensar de mí, miedos que muchas veces nos paralizan y nos impulsa a quedarnos dentro de esa zona de confort. Un ejemplo muy típico, y además se ve mucho, y yo por mi carrera técnica también lo he visto, es aquellas personas que dominan muy bien una tarea desde el punto de vista técnico, ¿me entiendes? Ha llegado dentro de la organización el punto en el que tiene que salir a vender y esa persona dice, yo para vender no valgo. A mí eso, pero vamos a ver, si eres la persona con más conocimiento del producto o del servicio que estamos dando, ¿cómo que tú para vender no vales? Eres el más cualificado. El no vender, ¿me entiendes? No salir con esa actitud es no enfrentarte a una zona de miedo. Perdonad que os lo ponga en estos términos, pero yo creo que lo entendéis perfectamente. ¿Qué es lo que te tienes que ir y a dónde tenemos que proyectarnos? A la zona de aprendizaje. Muy bien. Pues hasta ahora no he sabido vender, pues voy a aprender a vender, porque mejor que yo nadie conoce mi producto o el servicio que estoy ofreciendo. Y como todo en la vida, todo hemos aprendido a base de aciertos y de errores. Quedarte en la zona de confort es no seguir creciendo. Es cierto que la vida muchas veces, cuando nos da golpes duros, tanto a nivel profesional como pueda suponer un despido o el fracaso de un negocio, o a nivel personal, pues determinadas pérdidas familiares, etcétera, etcétera, uno necesita refugiarse en la zona de confort. Es cierto, porque uno no está en ese momento capacitado. Pero cuando lo que uno no puede es quedarse a vivir en la zona de confort. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces hay que vencer ese miedo. El miedo a fracasar no puede ser el impulso que nos lleve hacia adelante. Y en este sentido hay una frase que me gustaría que todos vosotros os quedara ahí en la cabeza, es un mantra. Nosotros lo repetimos mucho en muchos aspectos, porque muchas veces, indiscutiblemente, tanto Reyes como yo fracasamos, pero siempre nos repetimos esto. La primera vez nunca es culpa nuestra. La primera vez de algo nunca es culpa nuestra, porque estamos ante un reto, una situación a la que nos estamos enfrentando por primera vez. Lo que no puede, y donde ya somos mucho más serios, es que esto nos pase una segunda vez. La segunda vez sí es culpa nuestra. La primera, sí, adelante. En esa línea, uno de los invitados, don Alfonso, nos dice que no cometer errores puede representar que uno no es consciente de ello y puede creer que los errores no los comete y son las circunstancias externas. Por lo tanto, no es mi culpa.
Correcto. Viene fenomenal. Además, hay que decirle a Alfonso que es un adelantado, que mira a ver sus capacidades de clarividencia, porque este tema lo íbamos a abordar un poquito más adelante, pero bueno, está muy bien, nos quedamos con él y si me permites, un poquito más adelante lo vamos a abordar. Da gusto de tratar con gente que tiene esta perspicacia que va por delante de la presentación. Hemos empezado tarde la presentación, pero no hacía falta empezarla antes. Hay ya personas que... Muy bien, es un comentario y ahora comprenderemos perfectamente esto que estaba aportando Alfonso en este sentido. Bien, para nosotros esto es muy importante y sobre todo que lo entendamos y que lo entendamos desde el punto de vista. Y volvemos a reforzar nuestro mensaje, el otro mantra que le estamos diciendo, el fracaso y el error no es deseable, pero tienes que saber enfrentarte a él y saber gestionarlo. Porque ese no puede ser el motivo por el cual nosotros no tomemos a cabo determinadas iniciativas en nuestra vida. Y esto nos diferencia mucho culturalmente y empresarialmente con otras culturas, que esto lo tienen mucho más asumido que nosotros. En este aspecto. En otros aspectos, desde luego, comen bastante peor que nosotros y tienen una calidad de vida peor que nosotros. Pero en este aspecto sí nos supera y tenemos que aprender. Y algo que sí me gustaría compartirles, que para nosotros es fundamental, es, todos conocemos a Henry Ford y todo lo que es y lo que implica el Fordismo, ese cambio de modelo de negocio a que fue un cambio totalmente. Esta frase es suya y para nosotros es el mantra que muchas veces nos repetimos. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Yo he fracasado porque había algo que no lo sabía, no lo conocía. Si soy capaz de aprenderlo, voy a enfrentarme a la nueva situación, pero con más inteligencia. Y esto hace, para nosotros, una de las frases que utilizamos mucho es el concepto fracaso-oportunidad. Y es que cada fracaso te da la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia sobre ese reto que te has propuesto, sobre esa acción que vas buscando. Y también enlazar el término fracaso, en vez de a una connotación negativa, a un aprendizaje. Siempre que tengamos un fracaso y lo convirtamos en un aprendizaje depurado, va a ser algo positivo. Un fracaso siempre va a ser algo positivo, dentro de que no es deseado, pero bien gestionado nos va a dar un peldaño para poder impulsarnos más fuerte la próxima vez. Y esto nos lleva a uno de los puntos importantes. Muchas veces el fracasar en algo nos abre la puerta de ideas durmientes que podríamos tener ahí y realizar proyectos muy interesantes. Permitidme que a lo mejor no lo conocéis, Bernard Shadow. Este hombre, en la década de 1970, estando en el aeropuerto de Londres, iba a coger, tenía que cambiar, venía de Alemania, tenía que ir a Nueva York, y en la terminal iba cargado con maletas y pesaban tanto que no le dio tiempo a pasar de una terminal a la otra, con lo cual cuando llegó, pues perdió el avión, él y su familia, con todas las maletas allí. Este hombre, cuando llegó finalmente a Nueva York, pues vio ese fracaso que había tenido en su vida, que se habían tenido que quedar allí, que bueno, pues no quiero pensar lo que le dijeron los hijos y la mujer después del desastre de no haber llegado. El hombre se encerró allí en su taller, empezó a trabajar y al final hizo este invento, las ruedas. Y se ha hecho millonario. Es decir, hasta ese momento nadie había pensado que para trasladarte en el aeropuerto, para poder el equipaje ponerles una rueda. Hoy no concebimos una maleta que no lleve ruedas. Y de hecho, en todos los aspectos, incluso te has trasladado a otro. Él se le paga un royalty, además, por cada una de las maletas con ruedas que se venden en el mundo, y se ha hecho multimillonario. Esto es convertir una oportunidad que ha venido de un fracaso y te ha generado una idea durmiente que ha sido capaz de llevarte a un gran logro. Que es un concepto que aparece, ¿conocéis el concepto de serendipia? Que está muy familiarizado con el mundo de la investigación. La serendipia es un hallazgo valioso que sucede de forma accidental o de forma casual. Por ejemplo, este señor le pasó esto y ejemplos muy típicos es el de la penicilina. Fleming estaba haciendo sus inventos con sus cajitas de laboratorio, estaba con las bacterias, con el estafilococo, se fue de vacaciones, las dejó limpias y tal, pero algunas no las llegó a limpiar bien, se fue de vacaciones y cuando volvió había generado un moho que resultó ser el antibiótico, la penicilina. O otro ejemplo es el del principio activo de la Viagra. En un principio ese medicamento estaba destinado
para sintomatología de angina de pecho y de hipertensión arterial. Pero se dieron cuenta que como efecto secundario lo que pasaba era que en los varones tenía una erección con mayor prolongación, de más tiempo. Entonces, en ese momento no tenían fármaco para esto, aprovecharon ese efecto secundario y hoy en día es el medicamento más recetado. Bienvenida a la serendipia, en este sentido. Bien, en esta línea hay algo que sí tenemos que, y cuando estamos hablando de gestión del fracaso, decimos, bueno, pero es que esto a nivel de empresas es como muy novedoso. No, no es tan novedoso. Permitidme que os pongamos en esta transparencia, que viene a continuación, los estudios desde 1968 hasta 2018, distintos estudios académicos que se han hecho sobre el fracaso de nuevos productos en el aspecto de consumibles y en el aspecto de productos industriales. Estamos en tasas desde 1968 que el 70%, el 80% de los nuevos productos que se lanzan al mercado, que salen al mercado, fracasan. Y las empresas lo conocen perfectamente. Y este dato se maneja. Y se está dispuesto a hacer ese sacrificio por el fin de poder encontrar algo. Encontrar un producto que realmente merezca la pena en el mercado. ¿Qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos lleva en este sentido? Pues que estos productos, os ponemos aquí unos cuantos y nos ponemos productos, por ejemplo, como fue el Ken de Barbie, el Ken gay, que le sacaron a Barbie, pues de Mattel, fue uno de los fracasos más estrepitosos que ha tenido la industria de juguetera en los últimos 100 años. Es decir, eso fue un fracaso estrepitoso. Bic, el de los encendedores y de los bolígrafos, cuando se dio el salto para hacer confección de ropa interior masculina y femenina, ropa íntima, pues fue otro fracaso, porque nadie quiere ponerse unos calzoncillos o unas braguitas con el Bic, que parece como que algo muy barato, ¿no? Bien, pues esta falta de visión... Cuando Colgate hizo comida. Efectivamente. La lasaña de Colgate. Sí, bueno, o cuando McDonald's le dio por hacer espaguetis, también, otro fracaso tremendo. Todo esto han sido pues malas ideas de productos, pero que las empresas han estado. Aquí he dejado este hueco al final, que ven ese donut fresquito, porque ese es un donut de limón, que yo estando de responsable comercial en Pan Rico, pues tuve... Iba a decir el honor, no lo sé si fue un honor. La brillante idea de desarrollar con mi producto, con el equipo de I+D+I de desarrollo de nuevos productos. Pasó todas las pruebas, test de concepto, test de ideas, test de producto, test de mercado. Pero esto cuando se salió a vender fue un fiasco. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado haciendo todas las pruebas cogiendo a la gente el donut, cogiendo a las personas el donut, y probando el donut. Y ese donut era sabor limón, con limaduras de limón, y estaba bueno. Pero, ¿con qué se toma el donut? Principalmente con un café. Claro, la mezcla del donut con el café daba un sabor en la boca horrible. No habíamos hecho las pruebas, pues claro, esto fue pues una mancha en mi expediente. Bueno, ya puedo ir a trabajar a la General Motors y contarles por lo menos que... Te van a admitir en Harvard. Sí, me van a admitir en Harvard. Evidentemente, estas son de las cosas. Y luego también, igual que contamos esto, podemos contar otras historias que de la necesidad salen productos de éxito, que también es muy importante que veamos muchas veces cómo de la necesidad a la hora de ir a resolver un problema podemos encontrar un producto de éxito. Nosotros nos lo encontramos con el donete. El donete, que se venden ahora por todos lados, mucho más que el donut, viene como producto de que en Valencia concretamente, en una de las fábricas, pues el 10% de la producción de los donuts que entraban, la máquina estaba mal y no llegaban a fermentar, no llegaban a desarrollarse y se quedaban como donetes pequeños. Y todos los días el 10%, lo que pasa es que era una máquina que no podíamos parar, porque era en fabricación 24 horas. En una conversación pues se tomó la decisión de decir, bueno, pues vamos a ver dónde lo podemos mandar, en los cuarteles, etcétera, etcétera. Y esos donuts que se quedaban pequeños, se les dio un baño de chocolate y se empezó a vender en los cuarteles, lo vieron los panaderos, etcétera, empezaron a pedirlo y a los 2 meses estábamos haciendo más donetes que donuts. Pero técnicamente hablando, un donete es un donut fracasado con un baño de chocolate. No hay más. Es decir, piénsenlo ustedes cuando vayan a coger un donete, que ese producto viene de un fracaso. No se están comiendo ustedes un producto desarrollado de esta manera. Bien. En este sentido, y en esta línea que estamos hablando de los productos, hay algo que sí es importante. Claro, tenemos que aventurarnos y tenemos que
decidirnos y también poder fracasar. Pero siempre fracasar es, o sea, a ver, arriesgarnos a asumir esos riesgos, no tengas miedo a intentarlo, no tengas miedo a fallar, incluso a equivocarse. Forma parte del camino del éxito. No queremos, como decíamos anteriormente, no queremos fracasar porque no es deseable, pero si fracasamos, pues es bueno saber gestionarlo. Y luego, ese fracaso, pues no podemos... tampoco es un fracaso que nosotros nos lancemos a la piscina sin mirar si hay agua. También es un fracaso que se ha tenido muchas veces por factores externos, que nosotros hemos hecho investigaciones, hemos hecho prospecciones, hemos hecho, ¿vale? Y el 97% de las personas que hubieran emprendido esa acción con la información que tenemos hasta el momento, les habría sucedido lo mismo. Entonces, no es lo mismo fracasar sin mirar que, oye, pues que surja. Esto que estamos comentando lo podemos tener claro en esta, perdonad porque se nos ha pasado la transparencia, en esta transparencia. Es decir, hay una serie de connotaciones que son positivas en cuanto a lo que es el fracaso. La primera, ¿qué significa fracasar? Pues que no tuvimos miedo a emprender. Esto es lo primero. Vencimos, salimos de la zona de confort y nos aventuramos en la zona del miedo para ir a la zona de aprendizaje. Y esto es algo positivo en sí mismo, cuando decimos, bueno, he fracasado, pero esto que no se me olvidó, he conseguido esto. Claro, que todavía no hemos logrado el éxito. Es que también tenemos que ponernos metas realistas y tenemos que darnos cuenta de que todo lleva su tiempo. Conforme vamos avanzando, vamos teniendo el éxito, pero de forma gradual. Entonces, todavía no hemos llegado al éxito total. Otra parte importante también del fracaso es que hemos ganado experiencia. Es decir, algo que no teníamos experiencia en ello, ahora sí la tenemos. Y eso es algo que nos ha aportado el haber fracasado en ello. Claro, el aprendizaje que hablábamos antes. Siempre el fracaso anterior nos va a aportar un peldaño de sabiduría y de inteligencia para seguir adelante. Bien, es decir, algo que ignorábamos, pues lo hemos dado y hemos aprendido algo. Eso es lo más importante. Que debemos hacer las cosas de otra manera. Esto es fundamental. El fracasar nos tiene que dar la lección clara de por qué hemos llegado a ese fracaso, cómo hemos hecho las cosas para llegar a ese fracaso. Y nos tiene que dar una pauta clara de poder hacer las cosas de otra manera. No podemos repetir las cosas y esperar resultados distintos. Esto estamos hartos de verlo. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Debemos hacer las cosas de otra manera. Y que debemos permitirnos el cometer errores siempre y cuando sea de una forma inteligente. Lo que decimos, no es igual fracasar porque he ido hacia adelante sin mirar que fracasar pues porque la situación así lo ha requerido. Efectivamente, y partiendo de la base de que nunca, ni que el fracaso ni el error es deseable, por supuesto, pero precisamente para eso es por lo que nosotros estamos trabajando en este proyecto, el proyecto RIBOR. Es un proyecto europeo, aquí concretamente en Murcia lo desarrollamos a través del CEIN. Nosotros somos miembros de este proyecto, empezamos en el 2015 con ello, aunque el proyecto se desarrolló entre el 2017 y el 2020, y va destinado sobre todo a reemprendedores. Es decir, no puede ser que personas que han tomado el camino de emprender en un momento determinado, que ya tienen esa experiencia, que han fracasado en esa experiencia, todo ese know-how que han acumulado, pues no tengan el valor de seguir adelante, ¿entiendes?, reemprendiendo, que es lo que nos falta en el proceso nuestro a nivel general, no solamente a nivel de España. Y de hecho, desde la Unión Europea se ha potenciado este proyecto. Este proyecto lleva 3 líneas. La primera, cambiar el concepto cultural del fracaso, es decir, poner en valor lo que es el esfuerzo y el fracasar, cosa que todavía no, estamos en una antropología del ganador, del éxito, es un error a nivel social, porque el éxito está justificado incluso con comportamientos deshonestos, con comportamientos no éticos, que incluso se respaldan en el sentido de decir, pues esta persona ha sido un listillo. No, el listillo no, este ha sido un sinvergüenza, no sé, y socialmente tendríamos que recriminarlo frente a otro que se ha esforzado y ha fracasado, pero ha aprendido para poder seguir haciéndolo. Este proyecto va en esa línea, cambio cultural. Segundo, recuperación psicoemocional, porque una persona que después de un desgaste, de un fracaso, tiene que recuperarse. Y la tercera es la línea de la ley de segunda oportunidad. Es decir, el poder recuperar y enfrentarse reunificando esa deuda para poder seguir emprendiendo en este sentido. En esta línea
es donde nosotros hemos trabajado. Los resultados del proyecto han sido muy buenos, no solamente a nivel España, concretamente a nivel Murcia, sino también a nivel de Bélgica, Francia, porque han participado todos los países de la Unión Europea, y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que se van a utilizar a nivel de la Unión Europea para lanzar a nivel europeo una ley reforzada y reformada de segunda oportunidad, apoyándose en estas 3 vías. Y en este sentido, pues, ¿qué es lo que vamos buscando? Nosotros partimos de la base que al final un emprendedor es una persona que se pone su idea y arriesga, sale de su zona de confort para arriesgar. Y además una persona que de alguna forma, pues, ¿cómo te diría? Ha sabido buscar su sitio en la vida e intenta a través del emprendimiento buscar su sitio en la vida y poder realizar las ideas que lleva dentro. Y esto, para esto, indiscutiblemente, pues arriesga, trabaja sin descanso, lucha, tiene una innovación en todos los aspectos, pero sobre todo hay algo que hay que tener muy en cuenta, y aparte de todas estas características para llevar la idea a cabo. Y es sobre todo de que tiene que hacer... Claro, a la hora de reemprender, dale que se ha pasado. Perdón. A la hora de reemprender no hay que llegar y empezar de nuevo y ya está. Ese fracaso que hemos tenido nos ha llevado a un aprendizaje y nos ha dicho, a lo mejor no sabemos todavía cómo tenemos que hacerlo, pero sí sabemos de qué forma no tenemos que hacerlo. Entonces, a la hora de reemprender, tenemos que hacer un resumen y una valoración de introspección donde hacemos un DAFO. Vemos a ver la parte buena, la parte mala, qué ha pasado en el ahora y en el futuro. Voy a ver qué debilidades y qué amenazas puedo tener esta vez para no volver a caer. Y al mismo tiempo voy a ver qué fortalezas y oportunidades tengo para poder potenciar lo que se me quedó pequeñito la vez anterior. Para reforzar esto que acabas de decir, que además es la base de todo, es decir, tú no te puedes lanzar a arriesgar a lo loco, porque eso no es ser un emprendedor, eso es ser un suicida. En este sentido, perdonad, pero es que se pasan las transparencias con demasiada... Sutileza. Sí, no, es que no es muy sensible. Sensibilidad. Bien, en este sentido, una anécdota de Tony Nadal con su sobrino, que era cuando era entrenador, tercera Copa de Wimbledon, cuando llega a la final, que se enfrenta con Federer. Esta anécdota la cuenta Tony Nadal y a mí me parece muy ilustrativa de lo que acabas de decir tú, Reyes. Y antes de salir a la pista, pues siempre él contaba que tenía una conversación entre los dos para salir mentalizados, etc. Y entonces Tony Nadal le dice, vamos a ver, mira, Rafa, la realidad es que él tiene la derecha, el golpe de derecha, mucho mejor que el tuyo. La realidad es que tiene un revés muchísimo mejor que el tuyo. Y la realidad es que saca infinitamente mejor que tú vas a sacar ahora y en la vida. Y dice que le contestó el sobrino, tío, no me sigas diciendo porque para eso ya no salgo a jugar, que salga a jugar él. Y él le dijo, no, si te lo estoy diciendo todo esto, es para que tengas muy claro cómo son a lo que te vas a enfrentar y dónde están tus fortalezas. Dónde tú vas a tener que sacar tus fortalezas, con qué vas a tener que competir. Entonces, cuenta la anécdota que le dice, la única forma que tienes para poder ganarle, hoy por hoy, es jugar cada punto como si fuera el set ball del partido. Y este partido, si recordáis, ha sido uno de los más largos de la historia, 5 sets, 5 horas y cuarto, y al final ganó Nadal. Pero jugando cada punto eternamente, porque dio cada punto como si fuera la última bola del partido. ¿Qué queremos decir con esta anécdota, reforzando lo que decía Reyes? Que sin conocimiento, sin una introspección clara y marcando las líneas, no podemos salir a emprender o a reemprender. Es básico intentar amortiguar el fracaso o intentar evitar el error. Y para eso necesitamos autoconocimiento. Pero no por eso tenemos que dejar de ser innovadores. Y en este sentido, me gustaría que tuviéramos en cuenta siempre esto. En los análisis, cuando hacemos el DAFO, no solamente nos quedamos en el DAFO, nos vamos a los modelos CAME o al modelo CAPA, que decimos, vamos a ver, ¿cómo potencio mis fortalezas? ¿Cómo yo soy capaz de aprovechar las oportunidades? ¿Cómo yo puedo enfrentarme o reducir las amenazas? En las fortalezas hay algo que es fundamental. Nosotros, tanto a nivel individual como a nivel de organización, tenemos que controlar cuáles son nuestras fortalezas y tenerlas perfectamente identificadas, porque en base de nuestra fortaleza es donde hacemos la propuesta de valor a nuestros clientes.
Y de ahí es donde sale la ventaja competitiva, no hay más. Si tú esto no lo tienes claro, tú no te puedes poner a emprender porque las probabilidades de cometer errores son muy claras. En este sentido, pues un ejemplo básico y además de manual de libro, el Circo del Sol. Cuando estaba en plena crisis de los circos, que ya el circo ruso, el circo de Berlín, no sé si os acordáis, aquellos circos con 3 pistas, con animales, con payasos, que se llegaban a las carpas de los pueblos, y ellos dicen, no, vamos a generar un nuevo modelo. Y siempre que generamos un nuevo modelo, hay 4 acciones que son básicas, siempre que pongamos en práctica algo. Es qué tenemos que eliminar de lo que se está haciendo, qué tenemos que reducir, sin eliminar, pero reducir, qué queremos incrementar o potenciar y qué es lo que vamos a aportar, qué vamos a crear. El Circo del Sol tuvo claro desde el primer momento que estrellas no quería. Es decir, personas que, pues, como Ángel Cristo, domador de leones, no, estrellas ninguna. Segundo, el espectáculo con animales fuera. Ha sido característica del Circo del Sol desde su inicio. Lo eliminó. Reducir todo lo que era las pistas múltiples, reducirlas para que se quedaran en una sola pista, y luego también reducir lo que es la parte del humor, porque los payasos tampoco están bien mixtos en el propio sentido, y reducir el suspense y el peligro. No, ese no era el objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo del Circo del Sol era incrementar un solo escenario y, sobre todo, un espectáculo más elegante y más artístico. ¿Y cómo lo han conseguido? Incrementando, pues, temas muy refinados, monotemas que le han servido con múltiples producciones, música, danza, escenario, decoración, imagen visual. Esto es generar un nuevo modelo de negocio y además un nuevo modelo de negocio con éxito. ¿Qué queremos decir? No podemos estar hablando de gestión del fracaso pensando que fracasar es como algo, bueno, a base de fracaso aprenderé. No, primero hagamos bien las cosas. ¿Dónde te vas a apoyar? ¿Dónde te vas a asesorar? Para intentar reducir y amortiguar el fracaso todo lo posible. Que aún así no aparece el fracaso, hay que saber gestionarlo. Pero no te puedes lanzar en esta vida, porque al final es muy corta, a aprender a lo largo de tu vida solamente a bases de golpe. Recordad el principio de la palabra. Fracasar es estrellarse o darse un golpe. Está bien que te des uno, pero no puedes estar en la vida con unas chichoneras de todos los coscorrones que te has ido dando. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en ese sentido. Y por esta parte, nosotros, algo que sí es claro en el mundo de los negocios, y el hecho de decir, ¿y por qué fracasan los negocios? ¿Qué sabemos de estos estudios de que fracasan los negocios? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Lo primero, y el punto clave del fracaso, es la falta de planificación. La planificación es muy importante, aparte de ser una función ejecutiva nuestra que está dentro de ya el pensamiento más evolucionado, la planificación de los objetivos y además de cómo vamos a conseguir esos objetivos, porque nosotros podemos tener claro lo que queremos hacer o dónde queremos llegar, pero dónde queremos llegar, pero tenemos que saber también y tener claro cómo vamos a llegar hasta allí. Efectivamente. Dicho de otra forma, y quédense con esta frase que a mí me ayuda mucho e intento transmitirla siempre que puedo. Quien no planifica bien está planificando para el fracaso. Y no es deseable planificar para el fracaso. Nadie quiere planificar o iniciar una actividad para la cual va a fracasar. No es lo deseable. Por lo tanto, la planificación es fundamental. Algo fundamental también, el marketing deficiente, el desaliento, la falta de motivación, falta de fondos, que casi siempre vienen como consecuencia de que se han sobredimensionado las demandas que iban a tener, no consigue el nivel de venta o el nivel de rentabilidad de esas ventas que esperaba y al final no tienen los fondos suficientes para poder darle la rentabilidad al negocio. Ignorar al cliente, que es otro de los fallos fundamentales, es decir, pensar que el negocio lo montas tú, esto es lo que llamamos técnicamente miopía de marketing. Tú, una lavadora, si yo voy a vender una lavadora, ¿qué voy a vender? Básicamente, voy a vender ahorro del tiempo para mi cliente. Es decir, al cliente lo que quiere es que la lavadora le está ahorrando tiempo, quiere que le deje bien sus prendas y le quite una labor. No le voy a vender el producto exactamente para que tenga una función técnica. Esto es muy importante. Y luego ignorar a la competencia. Es decir, cuando estás en la calle tienes que tener la mirada camaleónica. Un ojo hacia adelante mirando a tu cliente y un ojo hacia atrás mirando a tu competencia.
y traer información a la empresa, que esto es fundamental. Porque todas las personas que están en contacto con clientes y en contacto con el mercado están obligados a volcar esa información en su propia organización, para hacer a su organización más resiliente, como ahora veremos. Otra de las cuestiones en factores claves de fracaso está sobre todo en cuanto a la estrategia. ¿En dónde falla? Estos son estudios de factores comunes en la mayoría de los fracasos. El primero, falta de enfoque, o sea, no te has especializado. Tú sales al mercado como para intentar satisfacer a todos. Gran error. Tú tienes que saber sobre qué te vas a especializar y dónde vas a ser bueno. Y en segundo lugar, desviar la actividad principal. Tú inicias el negocio de una manera y después ves que te va surgiendo otro negocio por otro lado y olvidas tu actividad principal. Gran error. Un crecimiento desordenado es lo que llamamos morir de éxito. Esto lo vivimos sobre todo año 2008-2009 con toda la crisis inmobiliaria, burbuja inmobiliaria, donde muchas veces habían llegado personas a ser empresarios de la construcción sin ningún tipo de preparación, podríamos decir, murieron de éxito en este sentido y fijaron la cantidad de empresas que se lo llevó a aquella burbuja en aquel momento. Demasiada improvisación, no prever las actuaciones del mercado y de la competencia y, sobre todo, lo más delicado, no admitir los errores y saber rectificar a tiempo. Claro, no es nada beneficioso enrocarse en un error por no tener la capacidad de aceptar que me he podido equivocar. El no aceptar esa equivocación es lo que verdaderamente te puede llevar al fracaso. Es lo que muchas veces vosotros que trabajáis en este campo de la asesoría, de la consultoría, en todos los aspectos, ¿cuántas veces una empresa necesita pivotar? Pivotar es cambiar la orientación que hasta este momento ha estado teniendo el negocio. Aquí hay mucha resistencia muchas veces en el sentido de cuando son empresas familiares con una larga tradición en una serie de cosas, le cuesta mucho pivotar. Pero es que pivotar muchas veces es ver que no puedes admitir los errores que se estaban cometiendo, lo que antes valía, ahora ya no vale, ¿me entiendes? Y eso hay que saber gestionarlo, porque esto es causa de fracaso. Después llegan situaciones de fracaso importantes. Y luego, lo más importante, no solamente en qué falla la estrategia o qué fallan los negocios, sino qué falla el emprendedor o la emprendedora. Fijaros, aquí tenéis 5 factores clave. El primero, insuficientes habilidades directivas. Esto es básico. No tienen la suficiente habilidad directiva, conocen a lo mejor técnicamente muy bien un producto, conocen un servicio, tienen mucha información del mercado, pero no saben, no tienen habilidades directivas para poder llevar un grupo de gente, no tienen habilidades directivas para la toma de decisiones, para asumir responsabilidades y sobre todo el segundo, que es clave. La falta de preparación psicológica para emprender y gestionar. Esto nos viene muy bien para enlazar ahora con el tema de la inteligencia emocional. Cuando nosotros saltamos a mercado, tenemos que conocernos a nosotros, conocer lo que es el cliente y saber qué vamos a hacer y qué vamos a presentar. Entonces, anteriormente, ¿qué considerábamos que era una persona inteligente? ¿Quién era inteligente? El que destacaba un poquito en el área lógico-matemática. Pero en 1983 llegó Gartner con la teoría de las inteligencias múltiples y entonces nos demostró que no solamente está la lógica matemática, sino la lingüística, la natural, la kinestésica, la espacial, ¿vale? Y dentro de ellas tenemos lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Por eso consta de la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Aquí esto enlaza muy bien con el tema de las fortalezas que estábamos hablando antes. Si tú te conoces y conoces a la otra persona, sabes qué fortalezas tienes tú para emprender como emprendedor y qué fortalezas tiene la otra persona para estar en determinado puesto de mi empresa. Luego, la estrategia para desarrollar la actitud resiliente como afrontamiento de la realidad, ¿conocéis el término resiliencia? Es la capacidad de reponerse después de haber tenido un duro golpe, por ejemplo, este fracaso. Aquí metemos el locus de control, que es una variable psicológica que se refiere al grado de control del individuo que puede tener sobre los acontecimientos.
Entonces, es muy interesante tener en cuenta que está el locus de control interno, que es cuando yo considero que esas variables yo las puedo modificar o las puedo por lo menos manejar, o cuando consideramos que es externo, que lo que está sucediendo es ajeno a mí y que lo único que me puedo hacer es dejar llevar por la corriente porque esto es, pues tendría que ser así. Esto lo enlazamos con lo que había comentado anteriormente Alfonso. Habéis visto la capacidad de Alfonso de adelantarse en las transparencias en relación a una realidad. La noticia salió hace poco y el hecho de que casi 100.000 empresas, 98.375 empresas, de octubre a octubre han desaparecido en España. Según los datos de la fuente es la Seguridad Social. Se publicó hace poco. Hay una realidad, es decir, el 7% del negocio de empresas ha desaparecido en un año en España. Ese dato es un dato objetivo que tenemos ahí. Y ahora viene la pregunta. De esas 100.000 empresas, de esos 100.000 empresarios que han estado detrás de esas empresas, ¿cuántos de ellos su locus de control le hace pensar que han tenido que cerrar la empresa por la crisis sanitaria que ha habido del COVID? Claro. Esto que acaba de decir, perdona, lo repito, Lilia ha comentado de que el 100%. Y yo lo que quiero decirle a Lilia es que, por desgracia, pienso igual que ella. Un alto porcentaje de estos empresarios han pensado de que esta ha sido la causa. Relacionándolo con lo que decía Alfonso y relacionándolo con lo que acaba de explicar Reyes, la realidad es que estamos con un locus de control externo muy alto, donde pensamos que son fuerzas externas las que condicionan totalmente nuestra toma de decisiones. Y también lo podemos vincular a zonas de confort. También a zonas de confort, pero principalmente ese locus de control en otros han funcionado de otras maneras. Ayer nos ponían un ejemplo precisamente de cómo la zona de Crevillente, Elda, Novelda, cómo se han reinventado. La crisis la ha hecho reinventarse y están saliendo empresas que estaban en crisis antes y han aprovechado todo esto para pivotar y salir adelante con nuevas líneas de negocio. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando tú actúas así en la vida, el locus de control interno que tienes es muy alto. Y tú piensas que al final las circunstancias que puedas estar produciendo, tú las puedes manejar y puedes salir. Esto es muy importante, estos componentes de locus de control interno y locus de control externo, es muy importante a nivel psicológico uno revisárselo. Porque, como bien decía Reyes, no solamente la inteligencia emocional, no solamente ser resiliente, sino saber en qué punto yo soy responsable de las cosas que me suceden en mi vida y hasta qué punto los acontecimientos son los que marcan mi vida. ¿Soy yo dueño de mi destino o son los acontecimientos dueños de mi destino? Esto las organizaciones lo tienen que ver. Y este dato, pues esperemos que cada vez más pues seamos más responsables en este sentido y no dejarnos llevar por los acontecimientos ni pensar que no se puede hacer nada. Y tener esa capacidad en ese locus de control. Y en este aspecto hay algo que sí nos gustaría decir. Es decir, nosotros creemos, y estamos defendiéndolo, que en la formación de emprendedores hay un capítulo, un módulo que se tendría que implantar, que hasta ahora no se ha desarrollado en España. Ya se están incorporando, gracias a Dios, desde que estamos trabajando con esta línea. Y es un módulo de gestión del fracaso. Tú tienes que saber en qué momento, ¿me comprendes? Tú tienes que pivotar el negocio. Tú tienes que saber en qué momento, podríamos decir, las señales tempranas, de alerta temprana, se te están disparando y tú tienes que saber en qué momento, si sigues por ese camino, vas a ser una empresa que no es viable. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que hay muchas empresas que están ahí con ERTE, etcétera, etcétera, pidiendo ayuda, pidiendo préstamo ICO, y no se han hecho un estudio de viabilidad para saber si son viables o no son viables. Están dejándose llevar por una corriente sin saber realmente su viabilidad. Y esto es un gran error. Y además consumiendo recursos públicos. Esto es algo que es fundamental. Entonces, para nosotros es muy importante intentar integrar, y de hecho ya hay algunos sitios donde lo estamos consiguiendo, la formación en gestión del fracaso en los procesos de formación para emprendedores y reemprendedores. Enseñarte a cómo intentar evitar el fracaso y, si te ocurre, cómo lo tienes que gestionar para que ese fracaso sea el menor posible. No es lo mismo morir con el negocio endeudado de una forma y destrozado emocionalmente que terminar con ese negocio de una forma que te permita
reiniciar con un mayor conocimiento, como bien decía Ford, ¿me entiendes? Y además en unas condiciones económicas que sí te dé todavía cuello para poder seguir adelante. Eso es lo que intentamos llevar adelante y sobre todo pues con esa idea que para nosotros es fundamental, gestionar las emociones negativas que no nos lleguen al derrotismo. Claro, no podemos permitir que esa emoción de esa sensación de fracaso, que es más emocional que racional, porque nos duele más en el alma que en el cerebro ese fracaso. Entonces, si nos dejamos que inundar por las emociones de la desmotivación, de la rabia, de la tristeza, de ese victimismo, no nos va a ayudar a salir de ahí. Sin embargo, si sabemos gestionarlo, nos damos cuenta que podemos emprender de nuevo, que todo lo que ha pasado lo normalizamos de alguna manera, porque han podido ser factores ajenos a nosotros incluso, pues emprendemos de otra forma. Totalmente. Sócrates lo decía con esa frase que sí me gustaría también dejárselas y que ustedes reflexionaran. La caída no es un fracaso, el fracaso es quedarte donde te has caído. Esto en el sentido de sabiduría popular dice, no te ahogas por caerte al río, te ahogas por no salir del río. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender precisamente este sentido de saber salir de la situación. Es que ese fracaso en la caída puede ser un tropiezo, no tiene por qué ser un fracaso terminal. Sin embargo, si nosotros sabemos gestionar eso, podemos salir adelante. Si nos quedamos ahí, nosotros vamos a acabar de hacer y creernos que verdaderamente es un fracaso total. Claro. Ejemplo práctico vivido por ustedes. Inicio de esta sesión. Hemos fracasado estrepitosamente. Teníamos dos opciones. Quedarnos quietos, sentarnos aquí y decir, fíjate, anoche hasta las tantas preparando la presentación, con la tormenta que estaba lloviendo y tal. O decir, no, estas son las circunstancias, vamos a seguir adelante y vamos a confiar en que esto se va a arreglar. No sé si me entiende. Esta es la actitud de no puede aparecer un error, puede aparecer un fracaso. Pero también tenemos que ser realistas. Confiamos en que se iba a arreglar porque lo teníamos muy preparado. Lo que no puedes, es como yo suelo decir, Dios ayuda, pero no al aprobado, ayuda a partir del 7. Ah, claro, muy bien, bien traído. Bien, muy bien. Una muy buena aportación, Reyes. Entonces lo teníamos preparado y tendríamos que salir de alguna forma. Perfecto. Bien, en este sentido, comentaros de que he vuelto hacia atrás. Comentaros el que, bueno, producto de todo este trabajo, pues hemos editado un libro que de hecho nos lo ha editado con dinero público, que ha sido a través del Instituto de Fomento, a través del CEI, dedicado a la gestión del fracaso, un manual práctico. Es una visión, además está recién publicado, editado y publicado en septiembre en Diego Marín, además aquí en la librería de Murcia. Y es una visión de 14 autores de transversal, psicólogos, antropólogos, ingenieros, empresarios, médicos, distintas visiones sobre precisamente esto, lo que es la gestión del fracaso y cómo nosotros podemos, sin buscarlo, decir, porque no hay que desear fracasar o cometer un error, como hemos dicho, pero sí es importante saber cómo lo voy a gestionar, ¿no? Y sobre todo, de hecho, el capítulo tuyo que es... Sí, mi capítulo se llama Los patitos feos, entonces viene a raíz de cómo influye la forma en la que nosotros nos criamos y después nos comportamos en la vida adulta. Entonces sabemos que el patito feo lo echaron, de alguna manera lo rechazaban, no por ser peor, sino simplemente por ser diferente. Entonces yo enlazo esto con los factores del emprendedor que decías, es que tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas, dónde está tu sitio, no podemos forzar, tenemos que saber cuál es nuestro sitio, dónde podemos dar lo mejor de nosotros y dónde podemos exprimir al máximo nuestra capacidad. Entonces, es lo que comentábamos, no es lo mismo encajar que pertenecer. Claro. Si nosotros encajamos en un sitio donde, vale, podemos encajar, pero no estamos dando el máximo de nosotros. Sin embargo, si encontramos el sitio donde pertenecemos, ahí sí que es verdad que podemos sacar el máximo. Exactamente. Por eso ese mensaje de busca una empresa o busca una organización donde trabaje, que tú encajes en ella en el sentido de que pertenezca a esa, que tú notes que pertenece. En las redes sociales se utiliza una imagen visual que a mí me gusta mucho para fortalecer esto. Y él se pone una cabeza de ajo y se pone un gajo de mandarina acoplado a la cabeza de ajos. Claro, ese gajo de mandarina entra en la cabeza de ajo perfectamente. Claro que encaja, pero ¿pertenece?
Esto es lo que nos lleva muchas veces también a cuando estamos buscando un trabajo y que no encontramos la empresa en la cual nosotros sentimos que pertenecemos, tenemos que desarrollar el espíritu emprendedor. Pues si no la encuentro es porque tendré yo que crearla y pertenezco a esa empresa y buscar otras personas que quieran también compartir conmigo y pertenezcan también a esta forma de entender una empresa o llevar adelante un proyecto. Bien, pues en esta línea, reforzar simplemente 2 comentarios finales antes de entrar un poquito al debate. Es que John Sinclair, para nosotros esta frase también es muy emotiva, en el sentido de que el fracaso es un maratón y no es un tatuaje. Es decir, el fracaso es un golpe que te has dado, pero no un tatuaje que te tiene que estigmatizar o que lo tienes que llevar para adelante a toda tu vida. De hecho, un fracaso o un error no puede condicionar tu vida. Y este es el mensaje que también quisiéramos lanzar, sobre todo si tienes la capacidad de aprender de él. Y por último, pues mandando un mensaje que esperamos positivo para acabar con esta presentación. Sí, lo que decíamos antes, que en la vida se fracasa, se siente más de forma emocional que de forma racional. Entonces, tenemos que ser inteligentes emocionalmente y conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y poder evitar llevarnos a ese fracaso siempre que sea posible. Entonces, no es tanto las cosas que nos pasan, sino cómo las interpretamos. Sí, se dice que aproximadamente, realmente, la clave de lo que condiciona nuestra existencia y cómo nosotros nos sentimos, no está en los sucesos externos que nos vienen, sino como nosotros vivenciamos esos sucesos externos. Se dice que realmente ese cómo estás en la vida, un 10% son factores externos, pero un 80 o 90% es cómo tú te sientes ante esos factores externos, cómo resuelves tú esa situación. De ahí la importancia de tener un buen locus de control interno que lo desarrolles para poder enfrentarte y saber que gran parte de lo que te sucede también puedes tú intervenir en ese proceso y luego también tener una buena inteligencia emocional, tanto intrapersonal como interpersonal, para poder ponerte adelante. Y en este sentido, pues recordar siempre, por darle este matiz positivo a esta charla, es que tener una actitud positiva nos ayuda mucho a poder afrontar todo este tipo de situaciones. Positiva y realista. Y realista, efectivamente, sin perder esa visión de lo que es real. Y bueno, simplemente eso, que hay lo que es el campo de la psicología positiva, que ya está más que demostrado que incluso al sistema inmunológico le afecta el estado, porque al final todos nosotros, queramos o no, somos unidades psicobiológicas. Y entonces el componente psicológico es muy importante sobre el componente físico. Y en este caso, pues más que nada, hacerlo ver para que lo podamos comprender para sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, y con esto pues damos por terminada nuestra exposición y entramos pues a abrir un poco un debate con una serie de preguntas, a ver cómo vosotros, no me lo quites, por favor, porque están las preguntas ahora al final. Y una serie de preguntas que lo que nos gustaría es que indujeran un poco a preguntar precisamente y ver cómo veis vosotros un poco estos temas. Pues desde qué sentimos cuando nos equivocamos, qué sensaciones son las que, cuando cometemos un error, qué sensaciones son las que tenemos, cómo actuamos cuando alguien comete un error, si alguien que está a nuestro cargo comete un error, o puede ser no solamente un compañero que está bajo nuestra responsabilidad, sino un hijo que se ha equivocado en una toma de decisiones. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Debemos de comentar los errores? ¿Es bueno comentar los errores que cometemos? ¿Pero con quién? ¿Con todo el mundo? ¿Con quién es bueno comentar los errores? Preguntas que, ¿qué podemos hacer para intentar evitar los errores? Y una pregunta que pongo aquí porque ni Reyes ni yo hemos sido capaces nunca de encontrar una respuesta, y la ponemos aquí por si alguien nos inspira y podemos realmente encontrar una respuesta. ¿Cuándo dejamos realmente de cometer errores y de fracasar? Yo es la única que respondería. Además, acierto, ¿no? Seguro. Ahí acierto seguro. Muy bien, pues nada, aquí quedamos a expensas de vuestros comentarios, vuestras preguntas, observaciones. Activamos el chat y aquí a los compañeros que están de Memphis en la sala, pues también si quieren hacer algún comentario, observación que le ha motivado este webinar que hemos desarrollado y
que le hemos dejado un poco de nosotros en cada uno de vosotros. Ramón, lo coordinas tú, ¿no? Que estás en la sala, ¿no? Lo coordinas tú, por favor. Sí, si os parece, sí. Bueno, pues lo primero agradeceros vuestra presentación. Yo creo que nos ayuda mucho, y más si los tiempos en los que estamos, ¿no? De tiempos tan difíciles. Yo bueno, ha habido varias preguntas, pero a ver, centrado sobre todo en lo que decía Alfonso, un invitado que nos comentaba eso. Realmente, lo primero que tenemos que saber es discernir si es un error o no es un error, porque muchas veces pensamos que no cometemos errores porque los que ha salido o hemos semifracasado en el proyecto, pero la culpa la tiene otro, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre hay algún ingeniero, por no meterme con los economistas y ahora con otra profesión, de la que tú también eres fiel representante, que siempre dice, bueno, no, esto no lo hice, esto lo hizo no sé quién, ¿no? O sea, una primera aproximación que nos gustaría hablar. Otra, habéis dicho que, refiriendo cuantitativamente al número de fracasos, ¿cuántos fracasos son admisibles? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque muchas veces definamos fracaso, calidad de fracaso, no sé, es muy difícil y muchas veces te dan ganas de tirar la toalla, o a mucha gente le da ganas de tirar la toalla cuando piensa que en un periodo corto de tiempo ha tenido sucesivos eventos calificados cuasi fracasos, ¿no? Entonces, ¿cuántos fracasos son admisibles? He dicho que hiciera preguntas fáciles y yo voy por ahí, ¿no? Pues, si queréis sigo y luego... No. Estas dos ya que has dejado encima de la mesa tendríamos que abordarlas. ¿Cuántos fracasos son admisibles? Claro. Según de qué forma, claro. que rodea ese fracaso. Hay algo que sí está... Más que contestar desde un punto de vista cuantitativo, voy a contestar en el aspecto de correlación. Es decir, ¿qué proyectos admiten más fracasos? Aquel que es más innovador. Cuanto más innovador es un proyecto, cuanto más innovador es una idea, cuanto más se aleja de lo conocido, tiene que admitir más fracasos. Es decir, por ejemplo, hace poco mandamos un cohete que iba a hacer un montón de radiografías y de cartografías y ya ha salido de la galaxia, creo que ya va rumbo a Alfa Centauro. ¿Alguien se ha rajado las vestiduras? ¿Alguien ha salido por ahí diciendo? No, porque se considera que estamos en un terreno de innovación tan sumamente en el límite que hasta esos errores se tiene que aprender. De hecho, yo estuve viendo las entrevistas que se le hicieron a los distintos científicos y muchos de ellos no lo consideraban en ningún momento un error, sino hemos aprendido mucho, el proyecto tal, es verdad que esto no ha salido como queríamos, pero esto va a ser la base, todo lo que hemos conseguido en el proyecto va a ser la base para... Claro, y el error es fundamental, o los errores que se han cometido han sido fundamentales, pero era un proyecto muy innovador. Yo no me atrevería a decir cuántos errores tenemos que admitir, sino que los errores tienen que guardar una correlación con el grado de innovación del proyecto. A un proyecto más innovador debemos de ser más tolerantes con el número de errores que se puedan cometer. O la magnitud del error, que también es importante. A veces yo puedo estar haciendo un proyecto y puedo estar equivocándome en muchas pequeñas cosas y no ser grave para el proyecto y he cometido muchos pequeños errores, o puedo, pues como este, que cometen uno, pero de una magnitud grandísima y pierdo el cohete. Claro, pero también lo que decíamos antes, el que fracase y no se llegue a objetivo final tampoco quiere decir que no aporte nada, porque ellos dicen, bueno, lo peor que nos puede pasar es perder, sí. pero ya sabemos cómo no hacerlo, vamos cogiendo aprendizaje. Sí, pero la pregunta va en un sentido muy economicista y va, es decir, si yo le encargo a un empleado mío que me haga este proyecto, ¿hasta cuántos errores tengo que aguantarle? Por ejemplo. Si yo sé por dónde va, ¿cuántos son los errores? No, lo decía en dos ámbitos. Uno, en la responsabilidad esa de equipo de trabajo y otro en la línea de emprendedores que ahora mismo, sobre todo startups y todo este tipo de empresas de alta tecnología o de investigación prácticamente todas, en las que el porcentaje de fracaso es altísimo. Claro. Entendiendo fracaso como que esa actividad no va más, claro. Porque evidentemente todos aprendemos y todos aprenden de ellos, ¿no? Claro. Entonces muchas veces hay emprendedores, empresarios en general,
se agotan. Y se agotan en este tema, ¿no? Esto no ha salido, esto tampoco sale. Correcto. Y habría que transmitir ese mensaje, por eso decía, ¿cuántas son admisibles? ¿Qué porcentaje es admisible? ¿En función de qué? Porque agota. El otro día teníamos un pequeño foro de startups y había personas que llevaban ya 10 proyectos y no le había salido ninguno. Entonces, trasladábamos eso, decíamos, no preocuparos porque estáis aprendiendo de este tema, y tal, pero al final es difícil, ¿eh? Cuando llevas 10 proyectos y no te sale ninguno, ya hay un tema que no hemos tocado aquí y está muy bien este debate que estamos abriendo, que es llamado, y no lo hemos tocado porque es que no nos da tiempo en el webinar, porque esto es mucho más complejo de lo que hemos expresado. Hemos intentado, Reyes y yo, en este sentido, sintetizar algo que, además, todo esto está basado en estructura y en teoría psicológica, no estamos hablando de algo que... y es el tema del empecinamiento. Cuidado con el empecinamiento. Una cosa es que yo me motive y esté intentando conseguir un logro y otra cosa es que me empecine en conseguir lo que yo quiero. Es decir, cuidado con esto. Y muchas veces aquí hace falta también una mirada de espejo. Es decir, tener siempre un grupo objetivo externo que te diga, mira, hasta aquí está bien, ¿me entiendes? O hasta aquí está mal. Es muy difícil para uno mismo, cuando está implicado, tener esa mirada objetiva. Por eso es tan importante contar con buenas personas alrededor y buenos profesionales que te asesoren, que te guíen y que te den, pues mira, este proyecto no lo puedes seguir trabajando. Este proyecto ha llegado a su límite de inversión. Por ejemplo, es que esta pregunta que me acabas de hacer, fíjate cómo varía, no solamente con la startup, en una empresa normalizada, que sea de carácter familiar y otra de carácter no familiar. Las empresas no familiares tienen un nivel mucho más de aversión al riesgo y no permiten que lleves adelante muchos errores en los proyectos. Si no consiguen rápidamente resultados, abandonan la idea. Mientras que las otras, pues por el contrario, sí son más tolerantes. Cada uno hay que examinarlo. Lo que sí, ¿cuál sería el número? No podríamos contestar esa pregunta. Lo que sí es que hay una correlación con el grado de innovación y sobre todo lo que sería básico es tener un grupo externo de asesoramiento que te diera una mirada de espejo y te pudiera decir hasta qué punto pues esa idea que tú estás intentando desarrollar pues no se ve. Esto también en las ruedas de inversión, cuando estás sacando a nivel de Business Angel, sacando algunos proyectos, los ves enseguida. Y ves enseguida personas que están pidiéndote, ¿cómo te digo yo? Ya lleva el octavo o el noveno proyecto, todos vienen con una historia de fracaso, pero es que además el proyecto no cambia mucho referente al último proyecto que fracasó. Cuando tú les pides, bueno, ¿cuál fue el primer proyecto que fracasaste? Te das cuenta que los 5 primeros eran casi lo mismo, variando pequeñas cosas, no sé si me explico. Así no puedes estar en la vida, porque eso es fracasar y tener que... Fracasar es como darte un golpe en la cabeza contra la pared y te sale un chichón, que no es definitivo, que se te va a quitar, eso es cierto, pero no puedes estar toda la vida dándote golpes contra la pared. Hay un punto en el que tú tienes que iniciar caminos más de innovación. Y esto es un tema que a esa pregunta yo me gustaría dejarla muy clara. La conveniencia de tener y de estar bien asesorado externamente para que te dé ese feedback de hasta cuándo o hasta dónde es el límite en el que tú debes permitir el nivel de fracasos. Pues eso liga con la siguiente cuestión que queríamos plantearos. Estamos pasando una situación difícil, evidentemente, eso es obvio, y a nadie se le oculta o se le puede ocultar esta situación. No sabemos tampoco el tiempo que va a durar, pero esta organización, y para los invitados que no oyen, siempre hemos hablado de que nos gusta hacer una consultoría, una auditoría de boutique, ¿no? Muy cercana al empresario, al emprendedor y tal. ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento en este momento? Porque cuando aquí entra, ¿no, Reyes, más la psicología que otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer para objetivizar que estos son factores exógenos totalmente, como ha sido la pandemia, pero tampoco echarle toda la culpa, como decía ya antes, al COVID, ¿no? Sino que habrá culpas nuestras, ¿no? Que no tendremos planes de contingencia, que no tendremos otras cosas, no sé, o que habrá que reinventarse, porque evidentemente vamos a pasar una época en la que hay nichos de negocio que, queramos o no, y desgraciadamente, como bien decíais, no se han hecho planes de viabilidad, pero se le está dando ayuda quizá a nichos de negocio o actividades que su futuro es muy limitado, ¿no? Y en cambio hay otras actividades que seguramente pues tendrán otra actividad. ¿Cómo podemos nosotros, si los pudierais resumir en 4 ideas, 3 ideas, acompañar a ese empresario que lo está pasando mal, especialmente mal, a resurgir, vía, no sé, objetivizar? Una forma sería, me imagino, los planes de viabilidad, es decir,
¿Es viable o no esta compañía? Eso es lo primero. Y luego, psicológicamente, ¿qué podríamos hacer? Claro, es que es cierto que estamos en un momento de incertidumbre. Entonces, los factores que influyen aquí son tanto personales como externos. Entonces, todo lo que son los factores externos, pues es ir un poco al hilo de cómo están sucediendo las cosas, y luego aquí entra el tema de lo que hablábamos de la inteligencia emocional, el saber tú también qué puedes hacer, ¿no? Lo que decíamos aquí de qué puedes hacer, dónde estoy haciéndolo bien, tengo el producto que necesito o necesito innovar pero de una forma también inteligente para... Entonces, yo lo veo como una mezcla, ¿no? de saber tú también en el lugar que te corresponde, pero es que la situación es ambigua, entonces vosotros estáis más puestos en... Mira, desde un punto de vista, dice, cuando uno ha tenido un fracaso en la vida del índole que sea, lo más importante para recuperar tu autoestima es tener un pequeño éxito. Esto es muy importante. Es decir, cuando yo tengo un fracaso, en la vida, en cualquier aspecto, intentar tener un pequeño éxito. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que restablecer es mi autoestima. A nivel psicológico... ¿Quitamos la presentación? Sí, ya lo podemos quitar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para nosotros el tener tu autoestima, el saber que eres el empresario que hace 10 años, 15 años o 5 años hacías bien las cosas y conseguías resultados. Psicológicamente no se puede trabajar en inteligencia mientras tú tienes la autoestima baja. Lo primero que tienes que hacer es recuperarte a nivel de autoestima. Entonces, el primer mensaje es tirar de los históricos de esas empresas, ver qué cosas se hicieron bien, porque se gestionaron bien y porque la valía de ese empresario no ha dejado de estar. Y recuperarlo la autoestima. Esto es fundamental a nivel psicológico. La autoestima es fundamental, saber qué es el empresario. Pero también a la misma vez hacerle ver que las reglas del juego que tenía antes no son las reglas del juego ahora, que lo que funcionaba antes no funciona ahora, que hay que aprender. Y a corto plazo, que esto ayuda muchísimo, es proponerle metas a corto plazo que le puedan dar pequeños resultados positivos. No buscar grandes cambios de golpe. No buscar grandes, sino pequeños cambios que les permitan obtener pequeñas satisfacciones de logro y sobre todo que él vuelva a recuperarse en el sentido emocional de decir, soy el empresario que siempre he sido. Hay factores externos que han actuado, esto no está como tiene que estar, pero yo sigo siendo yo. Lo que no puedo seguir es haciendo las cosas como las venía haciendo. Esto es muy importante. Volver a valorar todas nuestras fortalezas porque eres un buen empresario. Lo que ha cambiado no es que tú no tengas buen producto o no lo estés haciendo bien, es que el factor externo es diferente. Entonces me vuelvo a revalorar de nuevo, veo dónde estaban las mismas fortalezas y virtudes que tenía antes, pero aplicadas a la situación actual. Y también eso también te llena de autoestima porque no es solamente un fallo, no es un fallo personal, es algo que es una suma de factores. Lo que sí hay que salirse es del pensamiento agregado, en el sentido de que la situación está mal, el país está mal, todo está mal. Ese pensamiento no puede, con ese pensamiento no vas a ningún sitio. Tú mismo cierras las puertas. Claro, víctima, derrotismo. Efectivamente, tú tienes que recuperar tu autoestima. Planificar, esto es básico, planificar además y ayudarles a planificar pequeñas acciones sin buscar grandes cambios espectaculares, pero sí pequeñas acciones que le permitan un logro o la sensación de un éxito, aunque sea pequeño, porque esto ya es un punto de inflexión. Y esa forma, pues desde los negocios más pequeños, de esa consultoría, asesoría cercana, que como es la que vosotros hacéis aquí en Benfis en ese sentido, pues quizás se pueda estar haciendo mucho bien y salvando muchas empresas. Porque pivotar una empresa y ayudar a una empresa a pivotar no es pegar un cambio de dirección y un volantazo al coche. Es saber ayudar a saber que hay que poner el intermitente, que vamos a tener que ir cambiando y que pequeños logros son los que nos van a permitir ese rumbo. Y siempre dirigirlo hacia un punto realista, tanto ni demasiado optimista ni dejarlo caer en el pesimismo. Exactamente. Vamos a ver poco a poco. Nos quedamos con esa idea, ¿no? De revalorar en continuo, es decir, que tendremos que hacernos nuestro DAFO
con más frecuencia, ¿no? Efectivamente. Correcto. Eso es muy Sobre la importante. marcha. Y luego, no solamente el DAFO, el CAME, que muchas veces las personas se quedan en el DAFO, pero para mí el DAFO es algo muy estático. Me gusta mucho más el modelo CAME porque es cómo yo voy a aprovechar las oportunidades. No solamente que identifico las oportunidades, sino que me responda a la pregunta de cómo voy a aprovechar esas oportunidades, cómo voy a potenciar mi fortaleza, cómo voy, de alguna forma. El modelo CAME, para mí, en estos momentos que estamos, también llamado por otros autores modelo CAPA, también es muy importante en el sentido de que miremos la acción que nos lleva. Y esas 4 acciones que os he puesto antes con el Circo del Sol, que era la de eliminar, reducir, incrementar y crear, tenerlas muy presentes, porque llevándola a cualquier plan de negocio puede dar giros importantes, pequeños giros, pero al final pequeños giros puede llevar a un gran cambio. Que ese mensaje sí me gustaría dejárselo a todos los que nos están escuchando. Por el chat nos dicen que cuando es aconsejable prever un desmantelamiento, un coste de mantenimiento del plan económico, luego ellos mismos entendían que lo estabais contestando de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a abandonar un proyecto? También se vuelve a hablar sobre la asunción de la culpa propia ante el fracaso. La verdad es que sería largo y tendido el poder ver todo lo que queremos ver, ¿no? Al final es muy difícil porque eso, tenemos muy poco tiempo, esto es un tema complicado y la verdad que lo que tenemos que hacer es, pues, o llamarles de nuevo, o leernos el libro, que también han venido a hablar de su libro, o dejarnos aconsejar. Yo creo que para todos ha sido una lección importante. Hemos admitido de inicio ya nuestro fracaso, nuestro error. No sabemos si lo hemos admitido el tiempo necesario o no. Bueno, ahí hemos estado un poco titubeantes, pero la verdad es que, ante todo, agradeceros vuestra exposición, agradeceros porque creemos que, de luego, y seguimos pensando que es muy importante, e intentaremos en sucesivas ocasiones, pues, profundizar un poco más en ello, ¿no? No sé si nos quedan algunas preguntas con quién se han de comentar los errores, preguntas muy bonitas y tal, pero bueno, las dejaremos para otra sesión posterior. Y yo, Valentín, no sé si queréis hacer alguna apreciación desde allí, desde Barcelona. Menos un café y que se sienten. Bueno, no. A ver. Nuestros ponentes son así de activos, entonces no quieren exponer de pie. Ahora, con posterioridad a esto, lo siento, pero si queréis tomar café debe ser de forma virtual. Estos los cafés virtuales y el desayuno. Hay que pegar un café y sentarnos. Nosotros le invitaremos a desayunar y luego le daremos un obsequio en nombre de Benefix, de todos, por lo bien que lo han hecho. Y a ver si nos dejan así, nos enseña que aunque fracasemos seremos felices y estaremos contentos y optimistas siempre. Pues muchísimas gracias, vamos a ser puntuales, que nos pasamos ya 3 minutos. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Y hasta la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.